Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, o sea el arca, haya una distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado al borde del Jordán, del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán,
con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén y amén. Por favor, cierra tus ojos, dispone el Espíritu para que Dios hoy te hable. Amado Dios y Padre precioso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, colocamos en tus manos hoy esta enseñanza. Oro para que tú, precioso Espíritu Santo, tomes mi vida, unjas mi garganta, hables a través de mi corazón. Te pido en el nombre de Cristo que no hable yo, sino tu Espíritu hable a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que estamos tratando en este tiempo lo he titulado Fe para la conquista. Es lo que necesitamos todos nosotros si queremos alcanzar la bendición. Léelo allá en la pantalla. ¿Qué es lo que necesitamos? Fe para la conquista. El primer punto que yo les enseñé hace 8 días, hablábamos acerca de la fe probada. Hablábamos de que la fe siempre Dios la pone en prueba. También les hablé el segundo punto, les traté algo del punto número 2, les hablaba de la fe que respaldada. Eso lo alcancé a enseñar, ¿verdad? Hablábamos que para entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel necesitó el respaldo y la dirección de Dios. Tercer punto, ya se los enseñé. Les hablé de la fe que perfeccionada. La fe es perfeccionada. Antes de cruzar el Jordán, el Señor mandó al pueblo a que se santificara. Primero, antes de cruzar el Jordán, Josué preparó al pueblo en santidad. Josué, ¿qué preparó al pueblo? ¿En qué? Santidad. Mira lo que dice Josué 3:5. Proyéctamelo, por favor. Léelo conmigo. Josué dijo al pueblo. ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Léelo conmigo en la pantalla. ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Dilo más duro. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mañana va a haber cosas extraordinarias que van a suceder en tu vida. Pero Dios, ¿qué pide para ti? Que te santifique. Lo creyeron. Eso me alegra, lo creyeron. Mañana Dios hará entre vosotros maravillas. ¿Lo puedes creer? Vamos a volverlo a leer. Josué 3:5. Veo que el Espíritu se los dio y lo creyeron. Josué le dijo al pueblo. ¿Qué le dijo? Santificaos. ¿Por qué? Porque Jehová hará mañana maravillas. Mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Santificaos. Busquen la santidad. ¿Alguien lo cree? Vea este pensamiento que escribí. La santidad es básica para lograr nuestras conquistas. Vuelvo a leerlo. La santidad es ¿qué? Básica para lograr nuestras conquistas. Bien dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Segundo, el pueblo tenía que santificarse. El pueblo tenía que santificarse si quería contar con la presencia de Dios en sus vidas. Voy a aplicártelo a ti.
La iglesia. Entonces te lo voy a aplicar de otra manera. El cristiano tiene que santificarse si quiere contar con la presencia de Dios en sus vidas. Lee una cita en Éxodo 19:10. Éxodo 19:10. Mire lo que Dios le dijo a Israel y lo que Dios nos dice a nosotros. Escuche. Lee la pantalla. Jehová le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Ve al pueblo y... No oigo. Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Oiga, el Señor vuelve a insistir hoy y mañana. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Iglesia, Dios vuelve a repetir lo que dice el domingo. Dios dijo, esta semana va a pasar algo, yo no sé qué, pero Dios vuelve a insistir que Él va a descender sobre esta casa. Esta semana, algunos mañana, a otros pasado mañana, pero Él dice esta semana. Yo le creo a Dios. Mira lo que dice Levítico 20, Levítico 27. Parece que me hubiera puesto de acuerdo con el sermón del domingo y hoy, pero es Dios quien habla. Levítico 27. ¿Qué dice la palabra? Santificaos pues y sed santo. ¿Por qué? Porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. El cristiano tiene que estar ¿qué? Santificado. Mira este pensamiento que escribí enseguida. El cristiano que quiere contar con la presencia de Dios todos los días, debe saber que el Señor exige una vida ¿de qué? De santidad. La santidad es básica, hermano, para tu bendición. Hebreos lo enseña. Hebreos 12:14. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Leámoslo en la pantalla todos. ¿Qué dice? Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién quiere ver al Señor en su vida? ¿Qué necesitas? Santidad. Mira Mateo 5:8, todos lo saben de memoria este versículo. Bienaventurados los de limpio corazón. Oiga, ¿por qué son bienaventurados los santos, los de un corazón limpio? Porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios en tu vida? Santifícate y verás la gloria de Dios. Segunda de Corintios 7:1 nos enseña lo mismo. Segunda de Corintios 7:1. ¿Qué dice la palabra? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? Que mañana viene la bendición. ¿Qué hay que hacer entonces? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere Dios para esta iglesia? Santidad. Efesios 5:5 lo enseña también. Podía traerle media Biblia, toda la Biblia dice lo mismo. ¿Qué dice? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Quiénes son los que tienen entonces la herencia? Los que tienen un corazón santo, los que se han limpiado. ¿Recuerda la predicación del pastor Abraham Jr.? Lava tus vestiduras, límpiate y vas a ver la gloria del Señor. Amén. Bueno, cuarto punto, la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Primero, para que Israel pudiera cruzar el Jordán, era necesario obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es básica para que tú puedas recibir la bendición. Mira Josué 3:9 que estoy enseñando. Josué 3:9. Josué dijo a los hijos de Israel, ¿qué les dijo? Acercaos, ¿y qué más? Y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Cógele la oreja a tu hermano, dile, acércate y escucha
¿Qué está pidiendo Dios aparte de santidad? Pero, ¿qué pide exactamente? Que obedezcamos lo que Él está, ¿qué? Hablando. Es que hay algunos que no oyeron. Sácale el taco de Shrek. Póngale un fósforo ahí. Vuelvo a leer porque algunos no han entendido. Josué le dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, en fin, a toda esta gente. Versículo 11: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y óigame, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, ¿hay algún sacerdote aquí? Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se van a dividir, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Tenía que haber una obediencia. ¿Cuál era la obediencia? Primero, que el que iba a llevar el arca tenía que ser un sacerdote. Que el sacerdote tenía que ir con las manos vacías, o tenía que llevar algo. ¿Qué tenía que llevar? El arca, y el arca es un cuadro de la presencia de Dios. Un sacerdote sin presencia de Dios no mueve ni una mosca, hermano. Un sacerdote, ¿hay algún sacerdote aquí? Que tiene la presencia de Dios, hace que los mares se dividan, que los ríos se partan, que los jericones se caigan, que las murallas se caigan, que las puertas de hierro se rompan. Esto hace la unción: pudre los yugos, abre los cerrojos, tumba las puertas, allana lo que está torcido. ¿Alguien está entendiendo? Ahora, hagamos este análisis. Bueno, ya tenemos a los sacerdotes. Pero ¿cómo hace un sacerdote para atraer la presencia de Dios? Lo acabamos de enseñar antes. Santificarse y obedecer a Dios. Si hay eso, entonces ya tenemos todo el cuadro perfecto. Tenemos los sacerdotes. Tenemos sacerdotes que se están santificando. Tenemos sacerdotes obedientes. ¿Qué resta? Que llegue mañana y alcance la bendición. Está todo cumplido. Está la palabra. Está todo cumplido. Alguien diga amén. Y hay que añadirle fe, ¿no? Porque si algún sacerdote dice: nada, ya no le creo, ya la embarraste, mijo, perdiste tu bendición. Lee conmigo esto, este pensamiento. Para alcanzar nuestras bendiciones es necesario obedecer el plan que Dios ha trazado para nuestras vidas. Dile a tu hermano: no es a tu manera, hermano. No, es como Dios lo manda. No es a la forma nuestra, es a la forma de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Segundo, para que el cristiano, ¿hay algún cristiano aquí? Logre alcanzar sus bendiciones, es necesario que conozca a profundidad la palabra de Dios. Pregunto: ¿cómo podremos obedecer a Dios si no conocemos su palabra? ¿Aló? ¿Cómo podremos obedecer a Dios si no conocemos lo que Él dice en su palabra? ¿Cómo haces tú para obedecer a Dios? ¿Qué tienes que conocer? Pues la palabra. Tienes que saber qué es lo que Él quiere. ¿Alguien dice amén? Te recuerdo una cita que ya he trabajado, Josué 1:8. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? ¿Qué le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Levanta el libro de la ley. Ese es el libro. Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que lo vas a meditar de día y de noche, mientras estés despierto y mientras duermes. Dice Dios, tienes que estar pensando en Él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Para que hagas conforme a todo lo que está, ¿qué? Escrito. Para que obedezcas todo lo que yo ordeno en mi palabra. Si tú lo haces, todo te saldrá bien, tú prosperarás, nada te faltará, todo lo lograrás, porque estás en mi obediencia. La obediencia acarrea la bendición. La obediencia y la fe acarrean la bendición. Que alguien lo crea en el nombre de Jesús.
Hay un pensamiento cortico que escribí ahí. Escuche, ¿podremos obedecer la palabra de Dios si la conocemos? Desobedecerla nos llevará al fracaso. Al fracaso. Tercer punto. Cuando no se instruye al pueblo de Dios en la palabra, ¿qué crees tú que pasará con ese pueblo que no conoce la palabra? Vivirá derrotado por falta de conocimiento. Un versículo que todos nos sabemos de memoria, Oseas 4:6, pero yo lo traje para recordárselo. ¿Qué dice la palabra? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y oiga lo que dice Dios después: por cuanto desechaste, no te importó, no te gusta el conocimiento, entonces como desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Hermano, date cuenta que no es un juego. La palabra no es un juego, hay que guardarla y hay que obedecerla. Alguien diga amén a esto. Segunda de Timoteo 4, hay un pasaje muy bonito ahí, muy bonito, una recomendación del apóstol Pablo a Timoteo. Le dice a Pablo a Timoteo, allá en el segundo libro que le escribe, la segunda carta, en el capítulo 4, Pablo le manda un mensaje a Timoteo. ¿Qué le dice? Te encarezco, te ruego, te suplico delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. ¿Qué le pide Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra. ¿Qué es lo que más anhela Dios? Que se predique ¿qué? La palabra. Que instes, o sea, que insistas a tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué debes hacer con la palabra? Arrúllalos. Consiéntelos, mímalos, cepíllalos para que den harta plata. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué hay que hacer con la palabra? Redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo, y ese tiempo es hoy, óigame. Vendrá el tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, no querrán oír sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Maestros que les hablarán lo que ellos quieren ¿qué? Oír, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Maestros que en vez de predicarle la palabra le contarán historietas, fábulas, le hablarán de todos sus viajes por el mundo, de sus lujos y de todo lo que han conseguido, y la gente estará feliz porque es lo que quiere oír. Le dirán que va a tener plata, que va a ser millonario, que llame ahora, tienes 15 minutos antes de que yo suelte la bendición, correrás porque tienes hambre de cosas materiales. Eso se amontonarán maestros y la gente querrá oírlos, pero cuando viene la sana doctrina, la palabra fuerte, dirán no, me pica, comezón de oír, no me gusta lo que dice este hombre, me molesta. No querrá oír, pero quiere algo suave, algo que le guste, que le alimente su ego, su egocentrismo, su narcisismo. Y entonces el Señor dice, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas, a las historias. Cuéntame una de Batman, háblame una de Robin. Yo no sé, cuéntame algo, pero algo bonito. Háblame de Condorito, algo bien espiritual, algo bien espiritual. Bueno, escuche, óigame, lea este pensamiento. Muchos cristianos, muchos viven derrotados por el desconocimiento de la palabra de Dios. Las herejías doctrinales lamentablemente reinan en muchas iglesias. ¿Quién cree este pensamiento? Esa es la triste realidad. Entro a mi quinto punto, quinto en Romano, quinto, la fe premiada. Hay una fe que premiada. Primer punto, primero, cuando Josué puso en marcha su fe, ya le enseñé de la fe y su obediencia a Dios, ¿sabe qué pasó? El río
Jordán se partió en dos y lograron la conquista. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Josué puso en marcha su ¿qué? Su fe. Actuó, no se quedó ahí pensando, sino que puso en marcha su fe y a la vez su obediencia. Fue cuando este varón hizo esto que vino la ¿qué? La conquista. Logró lo que quería. ¿Qué era lo que él quería? Partir el Jordán. Ese era su problema. Este Jordán impedía la bendición. Yo sé que tú tienes un Jordán, algo que está impidiendo la bendición. Yo tengo también mi Jordán, pero yo creo en el nombre de Jesús que mañana este Jordán se partirá en dos y podremos pasar y lograr la conquista. Alguien que lo crea. Yo no sé, yo creo que esto puede ser posible. Aleluya. El Señor dijo que esta semana vendrían respuestas para esta iglesia y que Dios respondería a aquellos que le buscaran. Yo no sé si lo están buscando, yo no sé si están madrugando a orar. El Señor traerá esa respuesta. No dejes que el diablo te meta la duda. Es que cuando empieza a acercarse, a acabarse la semana, pura carreta de ese pastor, ya perdiste la bendición. Solo creamos, solo confiemos en que Dios hará. Josué puso en marcha su fe. No se quedó ahí y puso su obediencia. Y fue cuando él hizo estas dos cosas que el Jordán se partió. Mira lo que dice Josué 3:14. Josué 3:14. Dice: aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba, ¿qué pasó? Se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán y que está al lado de Zeretán. Y la que descendía del mar de Arabá al mar salado se acabaron. Y escuche esto: fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. ¿Cómo estuvieron? Firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. La bendición llegó cuando estos sacerdotes caminaron y obedecieron al Señor. Hagamos un repaso rápido. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Bueno, santificarse. Muy bien. ¿Qué aparte de eso, qué más tenían que hacer? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. ¿Qué tenían que hacer otra cosa? A ver, ¿qué? Tenían que levantarse a las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana. ¿Cómo era la vaina? Tenían que ¿qué? Levantarse muy temprano. Tenían que seguir el plan del Señor, lo que Él les había puesto. ¿Cuál es el plan? El plan que Él tiene en su palabra. Esa palabra rema que va a saltar de tu Biblia en el devocional y que Dios la va a enviar a tu mente, te va a orientar el camino. Ellos tenían que obedecer y seguir el plan del Señor. Y luego tenían que poner la fe en práctica. Tenían que actuar. No se podían quedar allá en la casa esperando a que lleguen las cosas. Ellos tenían que salir a la conquista. Dice la palabra que tan pronto los sacerdotes que llevaban el arca, obedeciendo a Dios como Él lo mandó, pisaron la orilla del Jordán, porque el Jordán suele desbordarse, era tan lleno que se salió del cauce todo el tiempo de la siega. Tan pronto los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el agua del Jordán, el Jordán empezó a dividirse. Dice que el agua que venía de Zeretán se detuvo, y toda el agua que bajaba al mar muerto bajó, y toda esa agua quedó allá represada, lejos. Y cuando menos pensaron, el agua dejó de recorrer, el río dejó su cauce, y los sacerdotes caminaron y se pararon en la mitad del Jordán, con el arca en las manos, con el arca en su corazón. Y dice que mientras ellos detenían el arca, todo el pueblo pasó en seco a la conquista. Lograron el sueño, lograron la bendición, lograron lo que querían.
Alguien diga amén a esto. ¿Cuál es el secreto? Que los sacerdotes obedezcan lo que Dios está diciendo. Si tú que eres un sacerdote, porque eso lo enseña la palabra, que somos reyes y sacerdotes de Dios nuestro Padre, tenemos que santificarnos. El pecado no atrae la bendición, el pecado atrae la maldición. Tenemos que santificarnos, limpiarnos, para que Dios pueda darnos la herencia, la bendición. Yo siento que hay una bendición muy grande para esta iglesia. Y está represada, está ahí, y el diablo está luchando con toda su fuerza para no soltarla, y el diablo la tiene ahí, y él dice no la voy a soltar, y Dios manda al Josué de este siglo, al pastor, diciéndole a los sacerdotes, por favor santifíquense, por favor santifíquense, por favor limpien las vestiduras, porque Dios quiere bendecir al pueblo, pero no puede hacerlo si no hay limpieza, si no hay limpieza del sacerdocio. Hay que purificar la iglesia, hay que limpiarla. La iglesia tiene que ser merecedora de la bendición. La iglesia tiene que merecerse la bendición del Señor. Así que yo no sé si seré que yo estoy loco, Lucas, yo no sé, pero yo le creo a Dios la palabra que Él dice. Yo creo que si esta noche todos los sacerdotes que hay aquí nos ponemos de acuerdo y hacemos un compromiso de Dios de santificarnos, como leímos la palabra, dice la palabra, mañana Dios hará en medio de nosotros maravillas. Dios hará maravillas, Dios hará maravillas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dios hará algo que nos dejará. ¿Alguien lo cree? Pero no dependió solo de Josué. Mira que Josué era apenas el caudillo que los llevaba, les decía, pero Josué no lo puede hacer todo. Josué simplemente los guiaba a los sacerdotes, les decía tomen el arca. Ustedes no pueden, sacerdotes, ir a pisar el Jordán sin el arca. No sé si me entiende. Si Dios no está en el corazón del sacerdote, no hay poder. Es que el poder no es del hombre, es de Dios. Cuando el arca está en el corazón del hombre, del cristiano, es un sacerdote poderoso. Pisará el agua y el agua se dividirá. Pero si el sacerdote está en pecado, ¿cómo va a haber arca? Cuando hay pecado no hay arca de Dios. Cuando hay pecado no está Dios en la presencia. No hay presencia del Altísimo en medio del pecado. Por eso el orden es primero que santifíquense, preparen la vasija, limpien el vaso para que la unción pueda venir, para que pueda descender el Espíritu Santo, para que pueda llenar la iglesia. Cuando la iglesia se santifica y el Espíritu desciende, todos los sacerdotes cargamos el arca. Y cuando todos los sacerdotes cargamos al arca y todos pisamos con fe, créeme que el Jordán se partirá. El Jordán se partirá y la bendición vendrá. Nadie la detendrá. La bendición vendrá porque Dios lo ha prometido. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Alguien que diga amén. Lee este pensamiento, santos. Dios nos ha dado su santa palabra para que la pongamos en práctica. Quien la obedece alcanzará las bendiciones para su vida. ¿Lo creen? Segundo punto. Cuando el cristiano pone su fe en marcha y su obediencia a Dios, las bendiciones se harán realidad en su vida. Dice la palabra que cuando ellos pisaron la orilla, con solo pisar la orilla, el Jordán se detuvo. El problema se arregló. La economía se restauró. La maldición acabó. La ruina fue reprendida. Los demonios quedaron amontonados y el pueblo pudo entrar a la conquista. Escucha esto que te voy a decir. Marcos capítulo 11 y versículo 22. Marcos 11, 22. Respondió Jesús y les dijo. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? Tened fe en Dios. ¿Qué es lo primero que el Señor pide? Fe. Tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, si tienes fe, si crees que lo recibirás, lo vas a recibir, porque va a venir, dice el Señor Jesús. La promesa del Altísimo. ¿Lo creen? Hay otro versículo para levantarle la fe. Mateo 21:21. Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, dice el Señor Jesucristo. Permíteme aplicar este versículo al tema que estoy tratando. Mateo 21:21, déjamelo leer de una manera que unamos los dos estudios. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si le dijeres a este Jordán que no te deja pasar a la bendición, quítate y échate en el mar, el Jordán te va a obedecer. El agua se va a dividir. Si tú crees y tienes fe y no dudas, ese Jordán que viene del Arabá se detendrá en un montón. Y el agua que viene irá al mar muerto, al mar salado, al mar. Pero tú pasarás en seco a la conquista. Si tú crees, le podrás decir a este mar, a este monte, a este obstáculo, a esta economía, a esta situación, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis, dice el Señor Jesucristo. Déjame terminar con este pensamiento. Con esto cierro mi estudio y ojalá les haya servido. Escúchame, no hay nada imposible para el que cree y obedece al Señor. La fe y la obediencia atraen la bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso bien grande al Señor y recibe esta palabra de parte del Altísimo. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.